Pues muy buenas tardes a todos ustedes, todas ustedes. Es para mí un gusto darles la bienvenida a esta charla. Fe y práctica es su título. A nombre de CEMEC Morelia, les damos la más cordial bienvenida, festejando este 25 aniversario de CEMEC de la Ciudad de México, y a través de compartir estos conocimientos en los que pues cada uno de nosotros hemos preparado para este festejo. Entonces, vamos a iniciar haciendo un breve resumen del tema que estuvimos viendo la vez pasada. Permítanme tantito, déjenme poner la presentación. Muy bien. Fe y práctica es el tema. La vez pasada vimos que estuvimos hablando acerca de que nuestra fe debe estar viva, siempre creciendo como un árbol. Nuestra verdadera experiencia religiosa es lo que alimenta a la fe y la hace crecer. Algunas ideas e imágenes pueden ser aceptadas. Déjenme ver si puedo mover de este lado. ¿Cómo le hago para poder leer esto? Enrique, ¿cómo puedo hacer para ver las imágenes de los participantes en la parte de arriba? Porque no me deja leer. Ahí en donde dice vistas, ahí en donde dice galería, ahí puede jugar con las vistas. Ah, donde dice galerías, ahí, pero tendría que salirme. Puedes hacer tu pantalla más chiquita, Caro. Tienes una Ah, línea que divide la pantalla y los participantes, una raya, y esa raya es pequeña, puedes leer y puedes ver a los participantes. ajá. Sí, espérame. Hasta arriba, en la parte de hasta arriba dice vista. A ver. Para silenciar. Sí, pero quiero estos ponerlos acá porque no me dejan leer. Bueno. Bueno, seguimos. Algunas ideas e imágenes pueden ser aceptadas como herramientas de práctica espiritual. Tras practicar durante algún tiempo, un día te das cuenta de que las imágenes e ideas que se habían utilizado ya no son de ayuda. Esto quiere decir que algunas personas utilizamos imágenes, utilizamos ciertas oraciones tal vez para llevar a cabo nuestra práctica de fe, nuestra práctica religiosa. Pero a fuerza de ir utilizando este tipo de herramientas, llega un momento en que ya no las necesitamos para sentir nuestra fe presente. No es necesario tener una imagen, no es necesario repetir alguna oración porque tenemos ya bien establecida nuestra fe. Y a partir de este punto,
A veces es necesario abandonar toda idea e imagen a fin de alcanzar una realización verdaderamente profunda. Esto se debe a que cuando tenemos instaladas ya ciertos hábitos, costumbres, creemos que si no vemos alguna imagen, si no repetimos alguna oración, algún rito que se practica en alguna práctica religiosa, entonces no tenemos, no estamos haciendo lo que debemos, como que se siente nuestra fe flaquear. Pero más adelante vamos a ver que necesitamos entrar en el vacío para que nosotros podamos descubrir nuestra verdadera fe y mediante la meditación y mediante profundizar en nuestro interior, darnos cuenta realmente de la naturaleza de esta fe que nosotros creemos tener. Ay, ¿por qué no pasa la que sigue? Para que la transformación tenga lugar, solo es necesario que el Espíritu Santo permanezca en nuestro interior. Es como la ola entrando en contacto con el agua, que es su propia naturaleza. La ola y el agua son una. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nuestro interior, es como esa ola que está siendo parte del agua y el agua parte de esa ola. Lo anterior aparta el miedo, el odio, la ansiedad, la avaricia. El cielo y la tierra se hacen uno. Y entonces el Padre nuestro nos muestra que amar a Dios es amar a los seres vivos que vemos y tocamos en nuestra vida cotidiana. Si podemos amarlos a ellos, podemos amar a Dios. De hecho, recuerdo por ahí algún texto bíblico en donde dice Jesús que aquel que no es capaz de amar a su semejante, difícilmente puede estar amando a Dios, porque decía él, si no amas a tu hermano que ves, menos vas a amar a Dios al cual no ves. Y eso, pues creo que es muy cierto en este caso. Necesitamos, les decía hace un momento, entrar al vacío. ¿Vacío de qué? La atención vigilante, la capacidad de estar aquí y ahora, nos permite vivir en el momento, en el instante presente. Si nosotros vivimos el instante presente, el que está sucediendo en este momento, iremos dándonos cuenta de qué es lo que está sucediendo en nosotros mismos, en nuestro interior, en cuán real es para nosotros nuestra práctica, nuestra creencia, nuestra fe, y si realmente estamos poniendo, porque la fe, dice otro apartado en la Biblia, que la fe sin obras está muerta. No podemos nosotros manifestar una fe si esto no se hace evidente a través de nuestro comportamiento, de nuestras acciones a diario, si no aplicamos el amor en cada uno de nuestros momentos, de nuestras convivencias, principalmente con nuestros seres queridos, pues difícilmente podremos estar hablando de que tenemos fe, de que el amor está presente, y para ello es necesaria la atención vigilante, el estar viviendo el momento presente.
presenciar profundamente lo que sucede en el instante presente es el comienzo de la iluminación, así como de tener el Espíritu Santo en nuestro interior. Dicen los practicantes del budismo que cada uno de nosotros posee una semillita de la atención vigilante en el nivel más profundo de nuestra conciencia, y la práctica ayuda a que la semilla se manifieste en nuestro interior. Para los cristianos esa semilla es cuando Dios mora en el corazón de cada uno de nosotros. Pero veíamos en la presentación pasada que nos vemos a veces inmersos en la vida cotidiana, en el trabajo, en los problemas de la vida, en el dinero, en nuestros compromisos, la atención a la familia, y nos sumergimos en este tipo de actividades, y poco a poco van haciendo que nos olvidemos de nuestra práctica de fe, de nuestra práctica espiritual, y entonces llegamos a olvidarnos de ella, llegamos a olvidarnos de Dios, del universo, de cómo le queramos llamar nosotros a ese ser superior que nos ha creado, y llegamos a dudar de él, de su existencia, de que está presente, de que está vivo, de que Jesús está vivo, de que Buda está vivo, y seguimos nuestra vida sumergidos en nuestra vida cotidiana, en la satisfacción del ego, etcétera, etcétera. Entonces, según las enseñanzas del budismo, es importante mirar profundamente en las cosas y descubrir su naturaleza de impermanencia. En sánscrito, impermanencia es anidya, y sin sí mismo, anatman. La impermanencia y el sin sí mismo no son negativos, son las puertas que se abren a la verdadera naturaleza de la realidad. No son las causas de nuestro dolor, es nuestra propia ignorancia la que nos hace sufrir. ¿Vacío de qué? Vacío de un sí mismo permanente. Decíamos hace un rato que nos vemos a veces inmersos en la satisfacción del ego. Pues el ego, yo creo, es aquel que nos hace sentirnos en nosotros una persona, un ser que necesita dinero, que necesita una carrera, que necesita una posición social, una posición económica, y que necesita infinidad de cosas para ser él, para valer, para sentirnos que somos alguien. Eso es el sí mismo, pero en realidad nada de esto es importante cuando se practica una fe, cuando se practica una religiosidad. No le quiero llamar de algún nombre porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia creencia religiosa, pero que al final de cuentas tiene que ver con ese ser que nos ha creado, con ese ser que vemos a través de las montañas, de los ríos, de la naturaleza, de la flora, la fauna, que la vemos en cada uno de quienes convivimos. Entonces, si nosotros dejamos a un lado ese sí mismo y nos sumergimos en el vacío de todos estos conceptos del ego,
entonces vamos a descubrir la verdadera naturaleza de la impermanencia. Entonces veremos que la impermanencia no es causa de dolor. Por ejemplo, en esta pandemia, en este año que hemos estado viviendo esta enfermedad, este virus que nos ha azotado y que nos ha arrancado a algunos seres queridos y la tranquilidad, tal vez, vemos con más claridad la impermanencia. Ahorita son las cosas, pero mañana ya no. Sin embargo, esto no tiene por qué ser causa de dolor. ¿Por qué? Porque el libro dice que es nuestra propia ignorancia la que nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque la muerte es en realidad el principio de un renacer. Y si nosotros vaciamos nuestra mente de todos esos conceptos que hacen que sintamos miedo por no tener ya nuestro ser querido, por no vivir la vida que vivíamos antes de la pandemia o antes de cierto estado de tranquilidad, pues entonces nos vamos a llenar, sí, de muchos miedos, de mucha inseguridad, de dolor. Sin embargo, la fe en la que creemos nosotros nos hará renacer, nos hará comprender que siempre tenemos que estar viviendo la impermanencia, teniendo que prescindir de nuestros seres queridos, porque a veces viajan, porque a veces nuestros hijos, por ejemplo, tienen que hacer su vida y se van. Así que la impermanencia la estamos viviendo constantemente. Si nosotros estamos conscientes de esto, entonces tenemos que asumir que la vida es así, porque lo vivimos a diario. La ignorancia es lo que nos hace apegarnos a los seres, a las cosas, a las situaciones, y queremos vivir siempre en la tranquilidad, entre comillas, porque pues así como ahorita estamos viviendo un estado de bienestar, puede ser que al ratito alguna situación, alguna enfermedad, cambie las cosas. Entonces ya deberíamos estar acostumbrados a que vivimos en la impermanencia, pero esto no tiene por qué ser doloroso. Tan pronto como sepamos que las montañas están hechas de ríos, vegetación, fauna silvestre y todo lo demás, y que los ríos están hechos de montañas, peces y todo lo demás, te será más seguro utilizar las palabras montañas y ríos. En la práctica budista lo que resulta esencial es realizar la naturaleza del interser y trascender la noción de sí mismo, y se es liberado del miedo, del apego, de la ilusión y del ansia. ¿Qué quiere esto decir? Que los seres humanos, como las montañas, como los ríos, las montañas no solo son un montón de piedras, de tierra, las montañas están constituidas de flores, de árboles, de ríos que corren por su superficie, de animales. Los ríos a su vez también están hechos de montañas, de peces y todo lo demás que nos rodea, aves y todo eso. Entonces podemos imaginarnos que las montañas no solo son piedras y tierra, y los ríos no solo son agua. Los ríos son las nubes, porque de ellos baja el agua. Las montañas son pues lugares en los que hay agua, hay vida. Entonces, intersomos, nosotros también, nosotros los seres humanos, no, nuestra naturaleza son las nubes, porque estamos hechos de agua también.
nuestra naturaleza es la tierra, porque también los elementos de la tierra están presentes en nosotros. Nuestra naturaleza son los sueños, nuestra naturaleza son los pensamientos. Estamos hechos de lo mismo que vemos afuera. Mi hermano y yo somos los mismos, intersomos. En este universo somos polvo de estrellas, somos parte del universo y el universo está en nosotros. Entonces, no hay ningún sí mismo porque intersomos, somos todos y todos somos nosotros. Entonces, necesitamos ampliar nuestra visión de este concepto, el interser. Tan pronto como se experimenta la impermanencia, la carencia de sí mismo y el interser se vuelve a nacer. Pero si la planta no está latente en invierno, no puede renacer en primavera. La experiencia viviente del amor divino y el Espíritu Santo es una verdadera conciencia de que uno ha muerto y nacido en Cristo. Es una experiencia de renovación mística, una transformación interior provocada enteramente por el poder del amor misericordioso de Dios, que implica la muerte del ego centrado en sí mismo y autosuficiente, y la aparición de un nuevo ser liberado que vive y actúa en el espíritu. Este es un pensamiento de Thomas Merton. Entonces, la experiencia viviente del amor divino y el Espíritu Santo es una verdadera conciencia de que uno ha muerto y nacido en Cristo. Muerto porque hemos muerto en nuestra vida cotidiana, en nuestro vivir inconsciente, en nuestra forma de ser ególatra, y hemos nacido en Cristo. Y en budismo sería, hemos llegado al nirvana, a la sabiduría, al despertar. Y entonces en realidad hemos nacido a una nueva forma de ver la naturaleza de Dios, de Cristo, de sus enseñanzas, las enseñanzas de Buda. Y entonces hay una transformación interna que nos lleva al amor, a expresar ese amor misericordioso que expresa Dios mismo hacia su creación. Por supuesto, como les decía hace un momento, que si solo vivimos para el trabajo, el materialismo, la satisfacción del ego, los problemas de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, será muy difícil poder vivir la experiencia de la fe. Y la práctica de las enseñanzas de Buda y Cristo, pues en realidad, pues no las sabrá. ¿Quién cuando se ve involucrado en tantos temas en la vida como el trabajo, la necesidad del dinero, inmersos en la educación de los hijos, la familia, satisfacer el ego, las modas, las fiestas y todo eso? ¿A quién le quedará tiempo para experimentar la fe y la práctica de las enseñanzas espirituales de Buda y Cristo? En el budismo son las prácticas concretas de la atención vigilante las que nos ayudan a enfocar todo nuestro ser en el objeto de nuestra meditación.
Cuando nosotros meditamos y lo hacemos habitualmente, entonces empezamos a cambiar nuestras prioridades en la vida y nos damos cuenta que existen prácticas que llevábamos a cabo antes y que en realidad no son esenciales, que lo esencial es quiénes somos nosotros, que lo esencial es amarnos a nosotros mismos, es tener bien arraigada nuestra fe. El cristianismo, por otro lado, nos habla de los 10 mandamientos en la vida cotidiana. En el cristianismo se reza, el rezo que de alguna manera es una meditación, pero ¿cómo es posible? Dice la Biblia, ¿cómo es posible amar al Señor tu Dios si no observas el mandamiento de no matarás? Y no matarás puede no ser literal, ¿verdad? Pero si nosotros estamos guardando rencor, resentimiento hacia alguno de nuestros hermanos, vecinos, personas con las que convivimos, decía Jesús que el solo hecho de hablar, expresarnos de nuestro hermano como despreciable necio, ya era cometer un asesinato. Entonces, pues en realidad la meditación respecto a cómo estamos viviendo a diario, a cada momento, en presencia total del día a día, del momento a momento, lo que estamos haciendo nos ayudará a detenernos en el momento que estamos a punto de cometer alguno de estos errores de juicio, de crítica, no sé, de infinidad de situaciones que a veces practicamos y que si meditamos, pues a lo mejor no eran lo más correcto. Tomás Merton, en el lenguaje de los padres monásticos, decía: toda oración, lectura, meditación y todas las actividades de la vida monástica tienen como objetivo la pureza de una incondicional y totalmente humilde rendición a Dios, una total aceptación de nosotros mismos y de nuestra situación según su voluntad. En el budismo, la perfección de la sabiduría es descrita como la madre de todos los budas. En el cristianismo, el verdadero cuerpo de Jesús es su enseñanza y siempre que se practica esta enseñanza, se manifiesta este cuerpo vivo. Entonces, una total aceptación de nosotros mismos y de nuestra situación según la voluntad de Dios es la total rendición y la total y humilde rendición a Dios. ¿Sí? Si nosotros nos rendimos totalmente a Dios, entonces nos vamos a aceptar a nosotros mismos tal cual somos. Tal como Dios nos creó, tal como es la situación que estamos viviendo, porque muchas de las situaciones de nuestra vida, por más que nos agraden o no, son para nuestra enseñanza. Lo importante aquí es vivir bajo los preceptos de la fe, de la humildad,
de las enseñanzas de Jesús y de las enseñanzas de Buda. Como dice el budismo, con la sabiduría como la madre de todas las enseñanzas. Y en el cristianismo, muy importante cuando se habla del cuerpo de Cristo, es hablar de sus enseñanzas. Entonces, en la actualidad menciona el libro de Thich Nhat Hanh, Buda viviente, Cristo viviente. Las religiones organizadas deben crear las condiciones favorables para que florezca la verdadera práctica y la verdadera experiencia. El diálogo real nos hace estar más libres de prejuicios, ser más tolerantes y comprensivos, compartir sabiduría y experiencia. Esto es importante y debe ser alentador. ¿Por qué este diálogo real produce tolerancia? Bueno, es que menciona el libro en sus últimas páginas que había algunas palabras de un papa que decía que la salvación solamente es a través de Jesús. Sin embargo, indiscutiblemente Jesús, un gran profeta, un gran maestro, un ser extraordinario cuyo ejemplo perdura aún en nuestros días, animó a amarnos los unos a los otros. Animó a que fuéramos consecuentes, tolerantes con nuestros hermanos. Sin embargo, en la actualidad, pues siempre existen segregaciones debido a nuestras creencias, y esto favorece la intolerancia, la falta de inclusión, porque si literalmente tomamos el hecho de que Jesús es el único que nos va a llevar a Dios, pues entonces ya no cabría nadie más. Ya no cabrían las enseñanzas de Buda, ya no cabrían las enseñanzas de muchos maestros bodhisattvas, como dice nuestro maestro Rodrigo, seres iluminados, seres sabios, como nuestro maestro Thich Nhat Hanh. No cabría nada de sus ejemplos, no cabrían sus enseñanzas, porque estaríamos pensando que solo Jesús puede ser el intermediario entre Dios y nosotros. Sin embargo, esto no es así. Jesús no dijo que así fueran las cosas. Entonces, el diálogo se hace necesario entre organismos religiosos. ¿Para qué? Para que exista un compartir de experiencias, compartir de sabiduría, para que se desarrolle la tolerancia, la comprensión y todos estos sentimientos que son necesarios en estos tiempos. En estos tiempos en los que la falta de fe y la falta de práctica han llevado a la humanidad a olvidarse que somos creación divina, a olvidarnos que somos hermanos, que procedemos de la misma fuente y hemos llegado a las guerras, a la falta de cuidados de este planeta, de esta flora y de esta fauna que son esenciales para la vida humana,
que son las maravillas que disfrutamos a diario y que queremos seguir disfrutando. Entonces, lamentablemente, pues vemos que muchas veces en vez de que la fe y la religión nos hiciera unirnos más, sucede lo contrario. No sé si alguien de ustedes quisiera participar, compartir, o alguna pregunta que tuvieran por ahí respecto al tema. Bueno, yo tengo un comentario. Sí, Silvia, adelante. Bueno, sí. Permítame porque se oye que. Sí, se oye como un eco. ¿Sabes qué? Es que creo que tienes que apagarle a tu micrófono. Ah, a Caro. ver, le apago. Ya no se oye eco, ¿verdad? Sí se oye. Déjame, me muevo. A ver, ¿ya no se oye eco aquí? ¿Ya no se oye? No. Sí, adelante, Silvia, te escuchas. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿Sí me escuchas? sí, sí, sí. Ok, entonces nada más comentar que sí, efectivamente lo que hice ahorita, de que las religiones separan, es cierto, porque cada quien en su afán de defender en quien creemos, pues es una separación. Y realmente lo que une a todas las religiones, pues es el amor, pero el amor no lo vemos como la imagen o como la meta a seguir, no meta, sino como el sentimiento, la sensación de seguir por todos, sino queremos forzosamente ver a alguien representado ahí. Así es. Entonces, es complicado, ¿no? Porque sí, yo estoy de acuerdo de que te rindas, pero como que a veces como que todo se lo queremos dejar a Dios, ¿no? Exacto. Definitivamente es algo que yo personalmente siempre he dicho. Rendirse a Dios para mí sería confiar en Él, pero también hacer nuestra parte. Cuando nosotros estamos pidiendo a Dios ayuda para esto, pidiendo a Dios, esperando que Él todo lo resuelva como si fuera un acto de magia, si nosotros poner la parte que a nosotros corresponde, yo pienso que entonces para mí es no confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado las herramientas realmente para que nosotros podamos resolver la situación de nuestra vida cotidiana. Solo hace falta que nosotros realmente despertemos nuestra conciencia, despertemos ese creer en nosotros mismos, creer en que somos seres a los cuales Dios que nos creó nos ha dado lo necesario para poder salir adelante. Pero no creemos, estamos esperando, es como cuando creemos que papá gobierno nos va a solucionar todos los problemas. Pues no, porque no tenemos que hacer algo nosotros. No nos vamos a sentar a esperar que se nos resuelva la vida, definitivamente. Entonces, por supuesto, definitivamente, rendirse a Dios es confiar en Él, confiar en lo que ha hecho de nosotros. Para mí eso es. Gracias, Silvia. Sí, Lili. Sí, Adelante, Lili. comentarios que están haciendo tú y Silvia vienen a mi mente uniéndome, sumándome a esto.
de tener la fe así en esa gran confianza de Dios. Y como que también hay una expresión por ahí que dice, busca primero las cosas de Dios y lo demás se te da por añadidura. Yo lo he podido constatar en mi vida. Me aplico a los preceptos viviendo con esos valores, con esos criterios evangélicos y sobre todo como con esa rectitud, viviendo con congruencia los valores y siento que todo fluye, fluye. Y claro que sí, tengo que creer en mí mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy hecha a imagen y semejanza de Dios. El poder que Él me ha dado a través del bautismo, el poder que Él me da cuando lo invoco. O sea, tengo la confianza. Él dice, pidan y se les dará. Yo eso lo he visto en mi vida. Gracias por permitirme compartir. De nada, Lili, gracias a ti por comentarlo. Sí, muy cierto. Tienes toda la razón. Si ponemos primero las cosas de Dios, por supuesto que todo lo demás va a llegar. Si somos seres que amamos a nuestros semejantes, si somos seres que vivimos congruentes con la fe que creemos tener, pues por supuesto que no nos va a hacer falta nada. Mas, sin embargo, como se veía aquí, tenemos que estar conscientes de la impermanencia, no vamos a estar pensando que nada va a sucedernos. Pues sí, sí nos va a suceder, pero seguramente que ya vamos a estar preparados para eso. Y será menos el dolor. Muy bien, Lili. ¿Alguien más? Caro, Hola. hola. Hola, Almita. Caro, me gustó esto que pusiste que dice, cuando se experimenta la impermanencia de sí mismo Ujú, y el interser se ujú. vuelve a nacer. Así es. Y no sé si lo entendí, a mi manera te lo quiero comentar para que tú A me ver. digas o me expongas de qué es más o menos, porque entiendo que todos en cualquier momento estamos viviendo en instantes, segundos, la impermanencia. No tenemos una fecha ni día fijo para estar, no sabemos en qué momento nos vamos, ¿no? Y que Así, el no estar y no existir, renacemos, así es. porque reciclamos todo lo que somos en la naturaleza y es ahí donde volvemos a nacer, que es el intersomos, que en una flor puedes nacer tú, en un árbol, en el agua, etcétera, y no estoy segura si es así como lo entiendo, Sí, ¿sí? sí, Que se me hace muy bonito porque lo que dice, ¿no? Que eh, la impermanencia de sí mismo y el interser es cuando tú vuelves a nacer. Entonces así quiere es. decir que estamos ya preparados para irnos y surgir en otro momento, como decía yo ahorita, en un árbol, en una flor, en el agua. Así es. Y bueno, se me hace maravilloso, ¿no? Porque Claro. pues intersomos, que Así es. estamos conectados unos con otros, ¿no? ¿Sí es así o me Sí, puedes sí, dar otra opinión? así es. ¿Sí? Así es. Así es, Bueno, hermanita. se me hizo muy Bueno, bonito. muy bien, Alma. Sí, Muy bien a todas chicas, hermanitas, hermanitos. Vamos a cerrar la charla ok. porque va a empezar otra. Entonces, muchas gracias. Les A amo ti, Caro. profundamente y nos vamos escuchando nuestro invitado. Empezar otra charla. Ujú. ¿Cuál? Ahorita vemos.